Bienvenidos. Yo soy Andrea Segura, colaboro con la Cátedra de Derechos Humanos y para mí es muy grato poder estar con ustedes. Vamos a hablar sobre la bolilla, la unidad 12, un tema que se refiere a principales cambios introducidos por la Convención de los Derechos del Niño y la doctrina de la protección integral. Espero que les sea ameno, no vamos a poder profundizar los temas porque no hay mucho tiempo para eso, pero sí vamos a intentar abarcar lo que más podamos, ¿sí? Entre la bibliografía, ustedes tienen mencionada ahí un artículo de García Méndez Emilio que habla de infancia, la ley y democracia, una cuestión de justicia, también la observación general número 14 del Comité de Derechos del Niño y la observación general número 10 que tiene que ver con los derechos del niño en la justicia de menores. Yo, aparte, voy a agregar una bibliografía que me parece interesante, que les voy a hacer acercar a la página de la cátedra, que una es de Aida Kemmermayer de Carlucci, y la otra tiene que ver con Mari Belov. Estas dos bibliografías se encuentran en el libro, en el Tratado de Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, y la de Aida Kemmermayer de Carlucci se refiere a estándares internacionales latinoamericanos en materia de infancia, visión jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y Mari Belov, que me parece también que vale la pena leer y para comprender más o menos su postura, porque ella va a tener una postura más bien crítica que para mi entender es una crítica pero constructiva, ¿sí? Del sistema y aporta algunas ideas que me parece que hay que tener en cuenta para poder generar un sistema todavía que sea superador de lo que ya existe. Como punto de partida, yo voy a empezar con esto de los derechos de niños, niñas y adolescentes y cómo ha impactado la Convención de los Derechos del Niño. Para eso les voy a compartir un gráfico que nos pone con este proceso de cambio, que tiene que ver un proceso de cambio que va de menores a sujetos de derecho. Tenemos dos modelos o dos doctrinas, una que se conoce como la situación irregular y la otra de protección integral. La Convención de los Derechos del Niño, por supuesto, va a enarbolar la doctrina de la protección integral. Ese va a ser el cambio fundamental. Entonces vemos cómo de los niños antes, de niños, niñas y adolescentes, antes eran considerados menores y ahora con la Convención de los Derechos del Niño vamos a tener un niño que es considerado sujeto de derecho. Y así vamos a ir abordando cada uno de los puntos a los que hace referencia. Para entender un poquito el sistema de protección integral, tenemos que conocer cómo era antes y cuáles son los cambios que se han producido. Antes teníamos la vieja concepción del patronato. En esta concepción del patronato, los menores son entendidos como que se encontraban en situación de riesgo moral o material, todos aquellos que tenían problemas familiares o situación de pobreza. La solución, por supuesto, para este sistema era separarlos de su familia e internarlos en institutos de menores. Antes de la sanción de la ley 26061, que es una ley nacional con la cual se trata de que la legislación nacional acompañe todos estos cambios de la Convención de los Derechos del Niño, que ya había sido ratificada por nuestro país, las personas y las instituciones, ante cualquier conflicto o por razones de pobreza, ya sea de los niños o su familia,
acudían a dónde, a hacer la denuncia, tanto a la policía como al Poder Judicial. Entonces vemos cómo se judicializaba la cuestión que tenía que ver con niños, niñas y adolescentes. El Poder Judicial acá tenía una intervención que era arbitraria, ¿verdad? Privilegiaba el asistencialismo y la intervención por tiempo indeterminado, que quedaba, por supuesto, a discreción del juez. Nosotros vemos cómo acá hay una fuerte intervención a las áreas de minoridad. Entonces vemos cómo los niños, niños y adolescentes en este tipo de doctrina o de paradigma no es considerado un sujeto de derecho, sino un objeto de intervención del mundo adulto, o sea, un objeto de intervención desde la mirada del mundo adulto y no desde la mirada de las necesidades que podía tener el niño. Las familias eran responsabilizadas por la condición de ser pobres y en consecuencia ser incapaz de poder criar a sus hijos por esta cuestión de pobreza. Entonces vemos cómo las instituciones y la comunidad no trabajaban en forma coordinada, en forma integral, sino que había un fraccionamiento en este tipo de trabajo y había una fuerte discriminación a los menores debido a la problemática, ¿verdad?, que los involucraba y no a la solución del problema. Entonces acá podemos ver bien cómo se queda patente esta separación de lo que era la solución, la respuesta que se daba con lo que era el conflicto mismo. La mirada acá estaba puesta en el niño como objeto y se culpaba de esta situación irregular a los niños y su familia, a la situación de pobreza. En cambio, la doctrina de la protección integral va a cambiar la forma de ver la cuestión y va a entender que los que están en situación irregular en realidad no son los niños, niñas y adolescentes y sus familias que se encuentran en situación de pobreza, sino los que se encuentran en situación irregular en realidad es el Estado, que es el que tiene que cumplir con su obligación con respecto a los niños, niñas y adolescentes. Vemos así como la Convención de los Derechos del Niño va a instaurar un nuevo paradigma que va a considerar a los niños, niños y adolescentes como sujetos de derechos, ¿sí? Como que necesitan crecer y desarrollarse integralmente. Por eso las políticas tienen que ir encaminadas a una protección integral. Integral significa que comprenda y responsabilice tanto a las familias, a las sociedades y al Estado en general. Entonces, buscar una respuesta a todas las problemáticas que puedan surgir. La ley 26061, por eso va a tratar de efectivizar la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, de los Derechos del Niño, en lo que sería las leyes de nuestro país, la normativa de nuestro país, y crea un sistema integral de protección de derechos de la infancia y de la adolescencia. Entonces, ante cualquier conflicto ahora o situación de vulnerabilidad, hay que recurrir a la dirección de familia. Lo que va a intentar este sistema es evitar la judicialización del conflicto. Por supuesto que la dirección de familia va a tener la visión de buscar una solución que sea interdisciplinaria y que involucre un trabajo en conjunto con los equipos interdisciplinarios, con la familia, con la comunidad, con las políticas de estados que sean necesarias implementar para dar una respuesta a la problemática que se plantea.
En casos extremos, la Dirección de Familia va a poder adoptar medidas excepcionales. Estas medidas excepcionales son el último recurso que tienen para solucionar el problema y que muchas veces implican lograr que en el futuro se pueda conseguir una convivencia familiar. Y por supuesto, esa medida excepcional va a ser revisada por el juez de familia, quien va a tener el control de legalidad. Bueno, acá también hay distintas posturas porque se hacía un control que era meramente formal, si se cumplían los requisitos, y hay otra postura que es la que yo adhiero, que el control tiene que ser no solo formal, sino también sustancial, porque si privamos del entorno familiar a un niño, yo considero que como una forma de garantizar sus derechos es necesario hacer la escucha del niño, que está consagrada en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, y también escuchar a sus padres. Entonces, eso es lo que me va a permitir a mí poder hacer un control de legalidad de esa medida y ver si realmente puede ser aprobada o no corresponde su aprobación. Entonces, para pasar un poco a limpio lo que ya habíamos manifestado, vamos a hacer un repaso de las características de lo que sería la situación de la situación irregular. En contraposición, por supuesto, a la doctrina de protección integral. En la doctrina de situación irregular tenemos que los menores tienen una respuesta, pero que es estrictamente judicial. Los casos se judicializan, por eso es que la comunidad, ante una vulneración, acude a la policía o al Poder Judicial. El niño acá va a ser objeto de intervención, no va a ser considerado sujeto de derecho. Por lo tanto, siempre va a estar puesta la mirada, no desde el punto de vista del niño y sus necesidades, sino desde la mirada del adulto. Hay un peligro, acá se habla de peligro material o moral. Entonces, eso va a implicar que la mirada siempre se ponga desde la mirada del adulto y se judicialice la pobreza. Por eso vemos que muchas veces hay una duración indeterminada de las medidas. El patronato tiene que ver con esto del patrón, o sea, el Estado es el que decide, decide sin tener en cuenta la opinión de los niños ni haber escuchado a sus padres, él dispone todas las órdenes en forma casi arbitrariamente, se podría decir. El Poder Judicial acá va a tener un papel fundamental, el juez de menores, quien va a dar respuestas que son estrictamente judiciales. Y ahí tenemos otro de los problemas, porque no son respuestas que sean integrales. Y también se va a considerar el abandono, la situación de abandono se va a considerar tanto de padres como de madres, y también la situación generada por la pobreza. Entonces vemos cómo se judicializa una vez más al niño en situación de pobreza. Como vemos, la doctrina de situación irregular lo que hace es criminalizar la pobreza. El entorno familiar en que se desarrolla el niño y adolescente es responsabilizado por esta cuestión en vez de trabajarse en ese entorno que en principio es lo más recomendado para el desarrollo pleno del niño, niña y adolescente. Nosotros vemos que el juez puede decidir sin siquiera oír al niño, ya que no es considerado sujeto de derecho, y sin tener en cuenta ni siquiera la voluntad de los padres. Y está de nuevo acá la situación que se mantiene en el tiempo en forma indeterminada. Se puede privar al niño de su libertad por tiempo que es indeterminado y también se restringen los derechos. Solo por la situación socioeconómica
en que pueda encontrarse por peligro material, ¿verdad? O moral, que era lo que ya habíamos hecho referencia. Acá no se protege al niño y adolescente en la sociedad en que ellos habitan, sino directamente es una forma en que la sociedad se protege de estos niños. Entonces vemos cómo en la forma de abordar esta cuestión es completamente diferente. Es desde la mirada adulta y desde la mirada de la sociedad que se siente vulnerada por estos niños, niñas y adolescentes que muchas veces se encuentran en conflicto con la ley penal, por ejemplo. Entonces, se objetiviza, se cosifica una vez más al niño, que se lo considera como menor, hasta la misma terminología hace referencia a esa cuestión. Tampoco se tiene en cuenta, ¿verdad?, las distintas secuelas que este tipo de intervención puede dejar en el niño, niña y adolescente. El niño que cometió un delito no es oído, no tiene derecho a la defensa, e incluso cuando es declarado inocente puede seguir privado de su libertad porque existiría esta cuestión del riesgo moral que hacíamos referencia. Otra de las cosas que va a tener esta doctrina de la situación irregular es que esta concepción desde el punto de vista del adulto, de la sociedad, y no esta concepción que tenga una mirada desde las necesidades que pueda tener el niño y adolescente, tienden muchas veces a hacer que tanto el niño que es autor de delitos o víctima de un delito reciban el mismo tratamiento. Entonces no hace ningún tipo de abordaje que sea particularizado en la cuestión de cada uno de los niños y adolescentes. Bueno, nosotros hemos abarcado todo lo que es esta doctrina de la situación irregular que ha sido puesta, por supuesto, ha sido cuestionada, y es por eso que la Convención de los Derechos del Niño ha venido a cambiar el paradigma. Esta cuestión del sistema de protección integral también va a tener sus características que la diferencian claramente del sistema de situación irregular, de la doctrina de situación irregular. ¿Cuáles van a ser las características de este nuevo paradigma de protección integral? Primero, que los niños y adolescentes van a ser considerados sujetos de derecho y titulares de derechos humanos. Entonces, el problema se va a ver de un modo diferente, se va a ver desde la situación del niño, niña y adolescente y no como objeto de intervención que se consideraba antes. También se los va a considerar personas humanas en condición de desarrollo, y por eso se les va a ir reconociendo todos los derechos que tiene un ser humano, más un plus en razón de necesitar una protección especial que pueda suplir esa vulnerabilidad que tiene por encontrarse en desarrollo. Y también los va a considerar como un todo, iguales, y también sin ningún tipo de discriminación en razón de raza, religión. Otra de las características es que los jueces solo van a intervenir cuando se traten de problemas jurídicos o conflictos con la ley penal. Y por supuesto acá el juez, sí o sí, las resoluciones van a ser fundadas, no va a tener una intervención que sea indiscriminada. Su intervención va a exigir que se haga la escucha del niño, que se garantice los mismos derechos que tiene un adulto en cualquier tipo de proceso, que sea escuchado, que tenga derecho a defensa en la parte penal. En la parte civil también, por supuesto, se van a escuchar a los padres, a los equipos interdisciplinarios, cuando se hace el control, por ejemplo, de las medidas excepcionales. Y también en cualquier tipo de procedimiento es obligatoria la escucha del niño, que está, por supuesto, establecida en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. También
va a haber una desvinculación del riesgo social a las patologías individuales. Ya esa cuestión no va a servir de fundamento para tomar una medida, por ejemplo, excepcional. En consecuencia, ya no es el niño quien se encuentra en una situación irregular, sino las personas responsables de esa situación, o sea, las personas y las instituciones que deben responder por esa situación irregular. O sea, ya no se va a criminalizar la pobreza. El Estado es quien se encuentra en una situación irregular y no los niños, niñas y adolescentes. Bueno, me parece que esto es un poco el punto que va a tocar Mari Beloff, cuando ustedes puedan acceder a la bibliografía de ella, porque en la realidad tenemos un Estado, ¿verdad?, que necesita fortalecer este punto de las políticas sociales encaminadas a los niños, niñas y adolescentes, para que pueda dar una respuesta que realmente sea valedera a la problemática social. ¿Mm? El sistema de protección integral también va a hablar de la igualdad ante la ley. Todos los niños, niñas y adolescentes serán tratados sin ningún tipo de discriminación. Se va a privilegiar a la familia como el espacio que es ideal para el desarrollo del niño, niña y adolescente. O sea, en casos muy excepcionales, el niño va a ser apartado de su familia. ¿Mm? También podemos ver que la situación económica no va a ser causa para que el niño sea separado del núcleo familiar. ¿Mm? Por eso muchas veces cuando se interviene, eh, las familias un poco no entienden y piensan que el niño se lo separa al niño de su entorno familiar por una cuestión de pobreza y piensan que por eh, tener más recursos eso les va a facilitar tal vez el cuidado del niño, niña y adolescente. ¿Mm? Todo, por supuesto, va a tener que ser fortalecido por las políticas del Estado, políticas que desarrollen programas de apoyo familiar, de acceso a la vivienda, de acceso a la educación. ¿Mm? Los derechos de los niños también va a ser otra característica del derecho del niño a ser oído en todo tipo de procedimiento administrativo, judicial, en el procedimiento que sea, y a su opinión a ser tenida en cuenta. Y esto tiene que ver con esa consideración de sujeto de derecho del niño. ¿Mm? Acá tenemos un niño que es presente, que es reconocido como sujeto de derecho, que es titular de esos derechos humanos, que merece el respeto, merece ser escuchado, su opinión merece también ser escuchado, en el caso de que haya conflictos con la ley penal, merece tener una defensa técnica que lo asista, y en la parte civil también tiene una defensa, por eso está la figura del abogado del niño. Y los deberes, los pilares fundamentales de este sistema de protección van a estar dados por el interés superior del niño, por su participación en todo tipo de procedimiento o proceso judicial o administrativo de cualquier índole, por la no discriminación y por el derecho a la vida y a su desarrollo armónico. Ahora yo les voy a compartir un Power que hice, que tiene que ver con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y donde empezamos a ver la convención y la normativa internacional de los derechos humanos que responden a la normativa de niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que el eje de esa normativa va a estar dado por la Convención de los Derechos del Niño, que
Entonces nosotros vamos a ver que en esta cuestión el eje fundamental va a ser la Convención de los Derechos del Niño, que va a producir un cambio importante en el modelo porque se va a adherir al modelo de protección integral. Esto, por supuesto, ha sido reafirmado por la sanción de la Ley 26061 de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, que fue sancionada en nuestro país en el 2005 como un modo también de hacer cumplir la convención, de trasladarla, ¿verdad?, todas las pautas de la convención a la legislación interna del país. Esta protección, por supuesto, es integral y especial, en razón que los niños, niñas y adolescentes se consideran personas, grupos vulnerables en razón de su situación especial, que está en pleno desarrollo madurativo hasta alcanzar su capacidad y su autonomía. Se les reconoce todos los derechos humanos por el solo hecho de ser personas, más este plus que habíamos hablado que se deriva de su condición particular. Esta cuestión de protección especial también resulta del mismo preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, donde se destaca la necesidad, ¿verdad?, de proporcionar al niño una protección especial. Y también esto, por supuesto, ha sido acompañado por los antecedentes que tenemos a la Convención de los Derechos del Niño, que son, por ejemplo, la Declaración de Ginebra, de 1924 sobre los derechos del niño, la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General en 1959 después de la Segunda Guerra Mundial, y también la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por supuesto que estos antecedentes son declaraciones que no tienen la obligatoriedad que tiene un pacto o un tratado. Con posterioridad, por supuesto, también se van a tener esta consideración tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular ahí tenemos dos artículos, el 23 y el 24, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en particular tenemos ahí el artículo 10, que hace referencia a este tratamiento especial, y la Convención Americana de Derechos Humanos, esto también es muy importante, en el artículo 19, cuando dedica su tratamiento a los derechos del niño, va a expresar que todo niño tiene derecho a la medida de protección que su condición de menor requiera por parte de la familia, de la sociedad y del Estado. Entonces vemos acá una vez más reflejada esa cuestión que hemos visto en las características del modelo de protección integral, que es un abordaje que es multidisciplinario, con todos los actores sociales que se encuentran implicados en el proceso. También acá, con este nuevo paradigma, el niño va a ser considerado como sujeto de derechos y obligaciones. Se estipula que van a gozar de las mismas garantías que gozan los adultos, pero con una consideración especial a su situación. Eso significa que la mirada va a estar puesta en el niño como un sujeto de derechos humanos, con este plus en razón de su condición especial. También reafirma la aplicación de aquellos derechos que ya están reconocidos a los seres humanos en otros instrumentos. Por eso vemos cómo la Convención de los Derechos del Niño es acompañada por toda la normativa existente en derechos humanos que se aplica también a los adultos. Establece que requisitos específicos en cuanto a algunos derechos ya reconocidos en otros tratados, tomando en cuenta las necesidades especiales que tienen los niños. Y establecen normas que atañen exclusivamente a la problemática de infancia y de niñez. Nosotros así vemos cómo la Convención de los Derechos del Niño y la normativa internacional va a buscar esta protección especial y va a ser acompañada por la normativa internacional que trata esta problemática, no en forma específica, pero sí en forma general, y ahí yo les nombro, les detallo en este Power la normativa que tiene que ver también, que va a acompañar a la Convención de los Derechos del Niño. También hay instrumentos específicos de protección de la infancia, y es por eso que nosotros
sabemos que la Convención de los Derechos del Niño no está sola, sino que está acompañada por protocolos. Protocolos que van a posibilitar que la aplicación de lo estipulado en los derechos del niño, de la Convención de los Derechos del Niño sea más efectiva y sea más clara. Tenemos así el protocolo facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados, el protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Estos dos han sido aprobados en el 2002 y con posterioridad en el 2014 se aprobó un protocolo facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones que está muy bueno porque le permite hacer denuncias ante este organismo, ¿sí? Ante el Comité de los Derechos del Niño. También va a haber resoluciones que se han adoptado en la Asamblea General de Naciones Unidas para poder abordar esta problemática y que sí o sí se tiene en cuenta cuando se trata la cuestión de niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos las reglas mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia, que son las reglas de Beijing, que va a hablar de la administración de justicia y qué características tiene que tener para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, según las necesidades que tenga cada uno. Luego tenemos las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, que va a buscar más que nada las pautas para la resocialización. Lo que se va a intentar acá es tomar las medidas para la reinserción social de las personas menores de edad que ya están privados de su libertad. Y luego tenemos las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, que es conocida como las directrices de Riad, y que lo que intenta es de abordar medidas de tipo preventiva. Entonces nosotros vemos acá cómo estas tres resoluciones tratan de abarcar primero las medidas de prevención que tendríamos en las reglas, en las directrices de Riad. Luego tendríamos otro abordaje que sería cuando ya se produce el delito y es las reglas mínimas de Beijing, que ya nos dice cómo tiene que ser esa administración de justicia, ese procedimiento para cuando estén en cuestiones niños, niñas y adolescentes. Y después tenemos la última etapa, que sería que si ha fracasado la prevención, hemos tenido un proceso y hay un menor que tiene conflicto con la ley penal, entonces tenemos ya las reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, que busca, ¿verdad?, todas las medidas de resocialización de esos menores en conflicto con la ley penal. Entonces vemos cómo trata de abarcar estos tres momentos que podrían darse. Los principios rectores, acá por supuesto, en la Convención de los Derechos del Niño va a ser el interés superior del niño, el derecho a opinar, a ser oído y a ser tenido debidamente en cuenta, también la igualdad y la no discriminación y por supuesto el derecho a la vida y al desarrollo. Y ahora vamos a tratar de abordar un poquito cada uno de esos puntos. También yo ahí le voy a detallar los derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño y los distintos derechos y el reconocimiento en los artículos según corresponda. Vamos a quedarnos un poquito hablando de estos tres pilares, de estos cuatro pilares que me parecen importantes, son los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño. Vamos a hablar un poquito de cada uno ya para finalizar esta clase. Espero que haya sido de su agrado, ¿sí? El principio del interés superior del niño. El principio del interés superior del niño está reconocido en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. Tiene que ver esto con el reconocimiento del niño como sujeto de derecho, como persona y como tutela de esos derechos.
Este principio está dado también como una pauta de resolución ante un conflicto de intereses. O sea, cuando yo tenga un conflicto entre intereses que involucren niños, siempre tengo que tener en cuenta este principio para favorecer el interés del niño sobre todo. Como vemos, también tiene un criterio para la intervención institucional destinada, ¿verdad?, a proteger a los niños. Las decisiones de las autoridades, entonces, deben definirse en función de lo que resulte más beneficioso para el niño en su interés. La acción, por supuesto, tiende que respetar su derecho y evitar cualquier perjuicio para él mismo en su condición de vulnerabilidad. Nosotros, respecto a este principio, podemos leer la opinión consultiva número 17, que habla sobre la condición jurídica del niño, que este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma de ser humano del niño. Nosotros, la Convención de los Derechos del Niño alude al interés superior como punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos. Y el Comité de Derechos del Niño, en la observación también 14, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, se ha explayado acerca del contenido, ¿verdad?, de este principio, y lo define tanto como un derecho, como un principio y como una norma procesal. ¿Qué es lo que se destaca en esta observación? Se destaca que las autoridades judiciales y administrativas deben tener en cuenta cada vez que tomen una decisión que involucre a niños, niñas y adolescentes. ¿Y cuáles son los extremos que se tienen que cumplir para ver si estamos convalidando o no este principio fundamental? Primero, escuchar al niño, o sea, tener en cuenta su opinión, tener en cuenta su identidad, la preservación de su entorno familiar y el mantenimiento de sus relaciones, que es fundamental, el cuidado, protección y seguridad, su situación de vulnerabilidad, su desarrollo, su derecho a la salud y su derecho a la educación. Entonces, nosotros, cuando tengamos en cuenta todos estos estándares, vamos a poder evaluar si estamos cumpliendo con el interés superior del niño. Por supuesto que la ley 26.061 de protección integral, la ley nacional, también va a aludir a ese interés superior del niño y por supuesto va a decir que es la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la ley, debiéndose respetar en consecuencia que su condición de sujeto de derecho, que era lo que habíamos hablado, el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos y su opinión a ser tenida en cuenta, que era lo que se había postulado anteriormente, el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural, que tiene que ver con esto de resguardar el ámbito familiar, cultural y social en que se desarrolla, porque consideramos que es el lugar óptimo para el desarrollo pleno del mismo. También su edad, el grado de madurez y capacidad de discernimiento y demás consideraciones personales. Por supuesto que todo esto se aborda a través de un equipo interdisciplinario para que todas las cuestiones sean debidamente fundadas y no adolezcan de una arbitrariedad manifiesta. También se va a tener en cuenta el equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niños y adolescentes y las exigencias del bien común. Y por supuesto, también el centro de vida del niño. Otro de los pilares que tenemos es el derecho del niño a ser oído. Ustedes van a ver que todos estos pilares se interrelacionan, porque cuando hablamos de interés superior del niño, también hablamos del derecho del respeto a este derecho a ser escuchado, a ser oído. Y no solo implica el derecho a ser oído, sino también a ser tenida en cuenta su opinión, sus decisiones en todas las cuestiones que involucren los intereses de niños, niñas y adolescentes. Es un imperativo la escucha de los niños en todos los procesos y en todas las situaciones que los afecten, ya sea en forma directa o indirecta. Y eso está, por supuesto, plasmado en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño.
Es el derecho a expresar su opinión libremente y por supuesto a tener en cuenta esa opinión. En la parte civil, cuando se hace la escucha del niño en el caso de que él lo solicite, es reservada para que no tengan acceso a las partes al mismo, y se hace una escucha con un equipo interdisciplinario que sería con la asistencia de un psicólogo y con el defensor de niñez y adolescencia y capacidad restringida. En el caso de que el niño tenga un abogado, también existe la posibilidad de que lo acompañe en esa escucha. Y la escucha en la parte civil, por ejemplo, es una escucha que es respetuosa, se habla de lo que él quiera hablar y hasta donde él quiera hacerlo. Es un derecho y no es una obligación. Eso también hay que tener en cuenta. O sea que si el niño no quiere ser escuchado, no se fuerza, ¿verdad?, a que se produzca esta escucha. El Comité de los Derechos del Niño ha dedicado una observación general al análisis de este derecho del niño a ser oído, que es la observación general número 12 del derecho del niño a ser escuchado, por si ustedes quieren leerla. Y por supuesto, esto no tiene que tener ningún tipo de limitación, ni hay ningún tipo de condicionamiento, por eso se intenta que el niño, cuando sea escuchado, lo haga en un lugar que pueda garantizar todas estas cuestiones, que no lo limite. Para la escucha también tenemos en cuenta la capacidad, pero no hay una cuestión que tenga que ver con la edad etaria, porque podemos ver chicos de 3 años que se desenvuelven muy bien en la escucha, como hay chicos de 6, 7 años que les dificulta mucho el tema de la escucha. Entonces eso se va a analizar en el caso particular junto con el equipo interdisciplinario, el psicólogo y las personas que colaboran en esta escucha. Otro de los principios es el de la no discriminación, como derecho a la no distinción negativa del niño en función de sus propias condiciones, las de su padre o de sus representantes legales. Está establecido en el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño. En esta estipula que los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico, social, la posición económica, los impedimentos físicos de nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de su condición, las actividades, las opiniones expresadas o la creencia de sus padres o sus tutores o de sus familiares. Entonces, como vemos, ya para finalizar, la Convención de los Derechos del Niño ha cambiado el paradigma por completo, nos ha posicionado en el niño como sujeto de derecho, como un ser humano que debe tener derecho al respeto de su dignidad humana, y ha puesto en análisis todas las cuestiones anteriores que se venían aplicando, lo que no implica que, como dice Mari Beloff, que hoy empecemos a analizar qué impacto ha tenido eso que quiere garantizar la Convención de los Derechos del Niño y cómo podemos buscar un sistema superador aún del sistema de protección integral. En razón de que Mari Beloff dice que se planteó un cambio como una construcción desde cero. Lo que dice Mari Beloff es que es importante
por ahí ver qué era lo que se podía extraer de la experiencia del otro sistema y aprovecharlo en el nuevo sistema. Mari Veloz, ella plantea que el sistema de protección en la práctica, en realidad, ha hecho de que se produzca un efecto que no es querido por la convención. Por ejemplo, no se ha fortalecido puntos importantes como el de prevención, el de la resocialización. Si bien en la parte penal tenemos menores con conflicto con la ley penal que tienen garantías en el proceso, pero garantías para penalizarlos en definitiva. Entonces, eso es lo que plantea Mari Veloz. Y también plantea, por ejemplo, en una de las veces que tuvimos oportunidad de escucharla, que en Buenos Aires, ella, por ejemplo, iba a lugares, no me acuerdo si es Recoleta, y había muchos niños, niñas y adolescentes que no tenían hogares y que se prostituían debajo de un puente, si no me acuerdo, es lo que ella manifestaba. Y la dirección de familia venía, hacía un acta, ¿verdad? Y si ellos querían los llevaban a un hogar y si no, los dejaban ahí expuestos, ¿verdad? A toda esa trama de prostitución que había ahí. Hacían un acta y con esto desligaban cualquier tipo de responsabilidad porque los hogares sabemos que son a puertas abiertas. Entonces ella veía que en realidad la problemática no había sido resuelta ni abordada interdisciplinariamente y había sido una forma de sacarse el problema de encima, que no es lo que ha querido la Convención de los Derechos del Niño. Por eso creo que es importante replantearse el sistema y proponer algo que sea superador y que en la práctica se puede efectivizar todos estos derechos que se intentan con esta protección integral y con la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, espero que les haya gustado la clase, ha sido corta, amena, para nosotros por supuesto es un desafío porque queda todo grabado, pero bueno, desde ya ha sido un placer y bueno, espero que les haya gustado. Hasta luego.